Muy bien, bienvenidos a todos. No sé dónde está el grupo B de la iglesia, solamente ha venido el grupo A. ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidos. Charito Sandoval, bienvenida, que Dios te bendiga, qué bueno verte, hemos estado orando por ti. Bueno, la verdad por todos, algunas caras nuevas que no he visto hace un buen tiempo, pero bueno. También quiero dar una bienvenida muy especial a un amigo que nos visita hoy, que es el pastor Carlos Pino con su esposa Roxana y toda su familia. Quiero que se pongan de pie para poder recibirlos con un fuerte aplauso también. Amén. Gracias, gracias. Ellos son siervos del Señor y de verdad que están ahí en el frente de batalla. Yo sé que están sirviendo al Señor en lo que Dios les ha encomendado. Así que hoy nuestra iglesia se va a no solamente comprometer para orar por lo que Dios ha puesto en sus corazones, sino también poder materializar nuestra buena intención y buen deseo y al mismo tiempo poder satisfacer nuestro apetito con unos deliciosos turrones que ellos para poder levantar fondos para el ministerio están vendiendo. Todavía estamos en octubre, estamos a tiempo. eh, no somos idólatras, no hacemos ningún tipo de adoración de imágenes, pero sí comemos turrón. Entonces, les digo así, en principio es una bendición poder participar. Lo dijimos la semana pasada, ¿no? Algunos quizás no podrán ir al campo, a la guerra, pero se quedan preparando los alimentos y haciendo las balas y los casquillos para que otros puedan dispararlos, ¿no? Así que desde ya al final vamos a también hacer otro anuncio. En la parte posterior va a estar él al final, no ahorita, por favor, junto con su familia, con su esposa, pudiendo ofrecer estos deliciosos. Ya los probé por si acaso, están totalmente recomendados. Ya separé mi pedido también y creo que han traído más o menos limitado, pero esperamos que de verdad se acaben todos los que han traído. Amén. ¿A quién le gusta el turrón? A ver, levante su mano. Muy bien. De verdad, es bueno, ¿no? Bueno, ahora sí quiero, bueno, saludar a los que nos visitan. No sé cuántos de aquí están visitándonos hoy por primera vez, aparte de los pastores. No sé, me parece que estoy viendo algunas caras ahí. No sé si sienten confianza, pueden levantar su mano si nos visitan por primera vez. ¿No? Bueno, igual todos bienvenidos. No nos gusta hacer rocha a nadie, solamente damos la bienvenida, esperemos. Y esperamos que puedan encontrar en este lugar físico algo más valioso que es el valor espiritual que existe dentro de la casa de Dios. Es la presencia de Dios, es el mover del Espíritu Santo y es lo que Dios nos quiere a todos atraer a ello, ¿no? Amén. Quiero que por favor inclinemos nuestros rostros. Vamos a empezar con una oración para luego entrar en la palabra del Señor con esta tercera parte de la serie Súbitas Interrupciones. Padre, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú nos has guardado, aún muchas veces sin siquiera nosotros darnos cuenta que tú nos has guardado, Señor. Gracias por ponernos aquí, Señor, en esta tierra. Gracias porque tú en la oración, Señor, que intercediste por nosotros, dijiste, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Señor. Gracias porque estamos dentro de un mundo que te necesita y somos esa sal, somos esa luz que se tiene que poner sobre la mesa. Gracias, Señor. Gracias por confiar en nosotros, Señor. Tu don, Señor, tu palabra, tu presencia. Exaltamos tu nombre hoy y te pedimos que tú puedas de verdad, hablar a nuestros corazones, desafiarnos, acercarnos a ti, Señor, y responder a tu palabra y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bien, hermanos. Vamos buscando en nuestras Biblias el libro de Josué, capítulo 5. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción, un prólogo, digamos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en las últimas dos enseñanzas que hemos venido hablando estos dos últimos domingos sobre nuestra serie Súbitas Interrupciones? ¿Se acuerdan? Súbitas Interrupciones. Título raro, un título extraño. Hablamos de cómo el Señor interviene muchas veces en nuestro camino para cortarnos algo que íbamos a hacer mal, ¿no? Y a veces sucede que Dios de alguna manera como que se aparece, ¿no? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el ejemplo de la primera parte de la enseñanza? A ver. David, Abigail, muy bien, ¿no?
¿Y cómo se llamaba el esposo de Abigail? Bueno, el nuevo esposo era David después, ¿no? Pero Nabal, la viña de Nabal, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y cómo es que el Señor utilizó a esta mujer tan sabia para poder interrumpir algo que David después lamentaría? Y era destruir toda esa familia, toda esa gente, ¿no? Entonces sale esta mujer que él alaba su entendimiento, dice, y ella muy sabiamente le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que mañana tú seas rey y estés teniendo pesadillas de noche respecto a que lo hiciste mal, a la manera incorrecta. Porque hermanos, no se trata solamente de hacer lo correcto, sino de hacerlo de la manera correcta. Y la palabra nos enseña eso. Cuando el Señor le dice, en muchas ocasiones, pero una de ellas, por ejemplo, cuando el Señor le dice, yo quiero que me construyas un tabernáculo. Y no le dijo, quiero que lo hagas como se te ocurra. O le dijo a Noé, quiero que hagas un arca. Y no le dijo, bueno, inspírate, pues no. O googlea, o chequéate en el ChatGPT, no sé. Sino le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú lo hagas así. Estas son las medidas. Esta es la madera. De esta manera lo tienes que hacer. Entonces, hermanos, es importante no solamente hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino a la manera de Dios. Esto es muy importante. Entonces, ¿quién se acuerda de la segunda de la serie? La primera fue David con Nabal. ¿Cuál fue el ejemplo? El burro que hablaba. ¿Se acuerdan? Hermanos, no pueden olvidarse tan rápido, por favor. Es una serie de 3, ¿no? Y dice la palabra que ahí estaba ¿cómo se llama? Profeta, que lo contratan, ¿no? Y le dice, Balac le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que profetices mal contra el pueblo de Dios. Y de alguna manera él no se daba cuenta que estaba mal. Ahí hablamos de la importancia de que cuando tú tienes un don, porque el profeta tenía un don, pero no solamente se trata de que los dones de Dios los usemos, sino que los usemos en lo que va a dar gloria a Dios. Mucha gente tiene muchos dones y los usa en lo que no da gloria a Dios. Y Dios no quiere eso, Dios no se agrada de eso. Dios te da un don para que su gloria sea vista, para que Él pueda glorificarse en tu vida, cualquiera que sea el don. Y ahora vamos a hablar de esta última parte de nuestra serie Súbitas Interrupciones, en donde le he puesto como título Una espada desenvainada. A ver, di conmigo, una espada desenvainada. Estamos acá en un contexto en donde, ¿cuántos de ustedes saben que cuando Moisés muere le delega a Josué la dirección del pueblo de Dios, ¿no? Y le dice, Josué, o sea, como yo estuve con Moisés, estaré contigo, tú vas a seguir adelante y ahora tienes que conquistar, ¿qué cosa? ¿Cuál fue su primera conquista? Jericó. Pero para eso, Jericó estaba al otro lado del río Jordán, ¿no? Ellos estaban en este lado y algunas cosas sucedieron antes de cruzar el Jordán, ¿no? Entonces, lo primero que sucede para poder llegar a Jericó es que ellos tenían que cruzar el Jordán. La palabra nos enseña que el Señor utilizó a los sacerdotes, a los levitas, para que carguen el arca y a través de este acto se detuvo el río, no se abrió el mar, pero el río se detuvo porque el río corre en una dirección. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El río Jordán no fue 2 paredes, fue una sola porque se detuvo de un lado. El Mar Rojo sí, pero el río no. Y entonces, ¿qué representa esto? Representa que la presencia de Dios iba a ir delante y era la presencia de Dios la que iba a detener los obstáculos de alguna manera, iba a dar camino, ¿no? Una cosa importante que tenemos que entender como pueblo de Dios, que es la presencia de Dios la que abre el camino. No es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestra motivación, por más fuerte que sea, no es tu voluntad sólida, sino que es la presencia de Dios. A través de la palabra vemos cómo los levitas cargaron el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, y de pronto se detuvo el río y dice que pasaron en seco. ¿Se acuerdan? Esto pasó justamente cuando Josué hereda el cargo, ¿no? Recibe el cargo de poder dirigir al pueblo de Dios. Luego pasó algo interesante que a mí me llama muchísimo la atención, y es que entre el cruzar el río Jordán y, digamos, conquistar Jericó, tomar Jericó, sucedieron, ¿no?, 2 cosas más. La primera fue la circuncisión de los nuevos nacidos. O sea, ¿qué es lo que había pasado? Toda la gente que había salido, el pueblo de Dios que había salido de Egipto, ya habían pasado muchos años. Algunos ya habían muerto y había generaciones que habían nacido en el desierto. Estas generaciones no habían sido circuncidadas. La circuncisión era un principio del pueblo de Dios que no era negociable. Era lo que los distinguía de las demás naciones. Tenían que ser circuncidados. Si eres judío, tienes que ser circuncidado. Y esto obviamente tiene una representación de la cual no vamos a hablar ahora, pero tiene que ver con algo que caracteriza al pueblo de Dios a diferencia de los otros pueblos. Eso era lo que lo distinguía.
Yo creo que como hijos de Dios nosotros también tenemos que tener distinción, y no estoy hablando de nada carnal, pero algo mucho más profundo, ¿no? Y entonces la palabra dice que de pronto Dios dijo un ratito: Josué, no podemos seguir avanzando. Ya ustedes vieron mi mano poderosa ayudándoles a cruzar el Jordán, pero ahora hay toda una generación que se ha olvidado de los principios iniciales. Hemos avanzado, han pasado muchos años, y que fácilmente nosotros, cuando pasamos años en el Señor, nos olvidamos de ciertas cosas que sí teníamos cuando éramos tiernos en la fe, que sí teníamos cuando amábamos al Señor con nuestro primer amor, y de pronto Dios le dice un ratito: detente, no vas a seguir avanzando, no vas a tomar Jericó, tiene que haber un stop aquí, tienes que circuncidar a todos los que no han sido circuncidados. Y Dios se tomó su tiempo. Algunas veces ustedes me han escuchado decir que Dios hace algo tan bueno y tan perfecto que Él no está apurado, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo ya porque mañana pasa. No, no, no. Él se toma su tiempo, y se tomó su tiempo, dice la palabra, ¿no? Se tomó su tiempo, porque la circuncisión en un adulto es una cosa mucho más complicada que en un niño, obviamente, ¿no? La circuncisión toma muchísimos días, el dolor es terrible, y por lo tanto Dios dice que manda circuncidar. Se circuncida toda esa generación que no había circuncidado. Yo no sé, imagínense todo ese procedimiento, porque fue una cosa masiva, ¿no? O sea, fue como esos matrimonios comunales que hay, pero esta era una circuncisión comunal, ¿no? O sea, la gente hacía cola. Yo no sé, yo me imagino, debe ser. Y la gente sabía que era doloroso, ¿no? O sea, y entonces dice la palabra que todos fueron circuncidados. Se esperaron los días para que pase el dolor, para que entonces puedan estar todos otra vez operativos para poder tomar Jericó. Este es el contexto en el que sucede esto. Josué ya había pasado lo previo, ya había visto cómo la mano de Dios lo respaldaba, y él estaba en este momento en modo guerra, ¿no? Ya estaba en modo, se toma Jericó o se toma Jericó. Él estaba así. No sé cuántos de ustedes a veces, cuando ya saben que viene algo que tienen que enfrentar, ya se van mentalizando, ¿no? Yo sé que voy a enfrentar esto. Empieza uno quizás a hablarse a uno mismo, ¿no? O alguien por eso es que los equipos cuando juegan antes de jugar tienen que haber esa etapa que le llaman la concentración, ¿no? O sea, lo que eso quiera decir, algunos quizás se concentran haciendo yoga, yo no sé, pero había un momento en donde se estaban concientizando, porque lo que venía era una guerra. No era fácil, no era fácil, lo de Jericó no era fácil. Y entonces, en ese momento, en esas circunstancias, ya circuncidados, ya había pasado todo el tiempo, sucede el versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13, dice la palabra: entonces, ¿lo tienen? Josué 5:13. Dice la palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este fue un evento muy atípico. No sucedía esto. Un relato así no sucede en la palabra a menudo. Pero estamos hablando sobre súbitas interrupciones, ¿no? Estamos hablando sobre cosas que Dios hace de una forma que nos saca de nuestra agenda. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Que Dios hace algo que tú no habías planeado, te saca de tu agenda, pero tiene un propósito. Este príncipe del ejército de Jehová, que obviamente tenemos que entender que no era otro que Jesús mismo. Esto se llama una teofanía, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía no ha sido encarnado, no había sido personificado en un cuerpo de carne y hueso, pero obviamente era el Señor. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya hablamos la vez pasada, la diferencia entre los ángeles que aparecieron en el Antiguo Testamento y el ángel de Jehová o el príncipe del ejército de Jehová, es que los ángeles no permitían que nadie se postre ante ellos porque ellos no eran Dios, y decían: no te postres porque yo soy solo un ángel. Pero el príncipe del ejército de Jehová, el mismo Mesías, Jesús, sí permitían que se postre ante él. Entonces te das cuenta que este no era un ángel cualquiera, este era el Señor. Porque se postró ante él y no le dijo: no te postres. Recibió esa adoración, se postró y adoró. ¿Estamos de acuerdo? El príncipe del ejército de Jehová se aparece en medio de la batalla. Yo me imagino, repito, que Josué quizás está en el momento más álgido en las vísperas de la batalla. Pónganse un poco en su lugar, pensando que al día siguiente, o esa misma tarde, iba a ser una batalla recia. Sí, él amaba al Señor, él tenía instrucciones de Dios, él sabía que esto era lo correcto,
Pero ¿cuántos de nosotros, sabiendo que muchas veces es lo correcto, que es la voluntad de Dios, que Dios nos va a proveer, que Dios nos va a dar la victoria, aún así temblamos? Aún así nos cuesta. Bueno, Josué no era una persona, un superhumano, ¿no? O sea, Josué era una persona como tú y como yo, con una gran fe, pero igual, yo me imagino que también debía tener sus dudas, sus temores, y en ese momento él estaba ya mentalizado en la batalla. Él estaba pensando, el enemigo y nosotros, el enemigo y nosotros, y de pronto ve a una persona con una espada en la mano. Obviamente él dice un ratito, ¿tú de dónde eres? ¿De allá o de acá? Tienes que ser de un equipo, tienes que ser de algún lado, o eres de allá o eres de acá. Y el ángel de Jehová, el Señor Jesús, lo descuadra completamente y le dice, no soy, ¿no? De allá, no soy de acá, ¿no? O sea, no estoy tomando ningún bando en particular. Yo vengo como el príncipe de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová. Quizás repito el momento en que Josué estaba ya repitiéndose, como ustedes han visto cuando los militares hacen los cadetes o los militares cuando hacen sus trotes y empiezan a cantar esos himnos todos sangrientos contra el enemigo. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso, pero salen y gritan y hacen sus arengas y están diciendo, no, tomaremos la sangre de los chilenos. No, o sea, así dicen, no, de verdad, los cortaremos como perros. Eso es lo que, así se mentalizan, pues, ¿no? Yo me imagino a un Josué, ¿no? Mentalizándose, no así quizás, pero diciendo, o sea, mañana van a morir un montón de mis enemigos, mañana van a morir, todos estos son mis enemigos, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, estoy en la voluntad de Dios, estos son, o sea, y de pronto se encuentra con este príncipe que le dice, yo estoy con la espada desenvainada, pero no pertenezco ni allá ni acá, yo estoy del lado del Señor. Y yo creo que esta es una linda enseñanza para que tú y yo entendamos lo que quiero que entendamos para el final, básicamente, es que no siempre Dios va a decir, yo te apoyo en todo lo que tú quieres hacer. No siempre Dios va a decir, estoy de acuerdo contigo. A veces sí, pero generalmente el Señor tiene su propia agenda, sus propios planes, sus propios pensamientos, que son más altos que los nuestros. Él tiene su propia voluntad, que es diferente a la nuestra. Y nosotros estamos esperando que Él nos diga a nosotros, tú estás bien, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque de alguna manera en estos días hemos distorsionado un poco la imagen de Dios a una imagen de una especie de combinación entre Papá Noel y Padrino Cebo, no sé. Que Dios tiene que hacer lo que yo quiero que haga, porque Él es Dios y es mi Dios y Él me ama y me tiene que responder todas mis oraciones, ¿no? Lo que nos equivocamos es que siempre responde las oraciones, pero a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera. Entonces esta súbita interrupción sucede en medio de esta mentalización que estaba teniendo Josué, sucede. Cuando él ya estaba a punto de tomar Jericó, pasa esto. Josué estuvo desconcertado. Josué en ese momento no sabía qué hacer, porque era un hombre, o sea, no se le apareció un ángel con alas, se le apareció un hombre de guerra. O sea, no era una figurita bonita, un símbolo del amor de Dios. No era una persona con una bandera blanca. Era un soldado, tenía una espada y desenvainada. O sea, estaba listo para actuar, listo para atacar. Esto es algo que definitivamente desconcertó a Josué. Y obviamente se confundió. Yo creo que se confundió. Pero lo que más me llama la atención es que quizás Josué estaba esperando una respuesta afirmadora, afirmante de lo que él quería hacer. Oye, ¿tú quién eres? Ah, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. O sea, yo soy como tú, pero aquí en la tierra tú eres como yo en el cielo, ¿no? O sea, yo soy también el príncipe, tú eres mi colega. Yo también soy el príncipe del ejército de Israel, pero tú eres Dios. Entonces estamos en el mismo equipo. Yo soy tu socio, tú eres mi socio, somos amigos. Entonces, ¿de qué lado estás? Y el príncipe del ejército de Jehová le dice, de ningún lado. Yo vengo de parte de Dios. Yo no vengo a apoyarte a ti. Yo no vengo a hacerte a ti justicia. Yo no vengo a hacer tu voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Y esto de verdad es una cosa que yo espero que podamos entender para que vivamos una vida más saludable en la fe y menos decepcionante. Si entendemos que el Señor no ha venido para satisfacer nuestros deseos,
si entendemos que el Señor no ha venido para decirnos sí a todas nuestras oraciones, nuestra vida va a ser menos decepcionante, vamos a vivir más felices y más reposados, porque vamos a entender que finalmente Dios está haciendo lo que Él quiere hacer y yo soy parte de esto. Yo no digo que no era voluntad de Dios tomar Jericó, claro que era voluntad de Dios tomar Jericó, pero Josué estaba esperando quizás una respuesta diferente. Yo estoy contigo, Josué, de alguna manera, sí, ¿cómo no voy a estarlo? Quizás esperaba que el ángel le diga que tú eres el líder de la nación y estás a punto de destruir un pueblo pagano al que yo odio. Claro que estoy contigo, Josué. Pero no le dijo eso, absolutamente. Le dijo todo lo contrario. Le dijo, no estoy de ningún lado. y miren, vamos a seguir acá con algunas ideas importantes. Y es que, ¿qué cosa creen ustedes que hizo que el ángel o el príncipe del ejército de Jehová no le dijera eso? ¿Por qué es que no le dice, yo estoy contigo? Porque en realidad, si es verdad o no que era voluntad de Dios que tomen Jericó. Por supuesto. ¿Qué le costaba al Señor decirle, yo estoy contigo, pues Josué? Pero no se lo dijo. No se lo dijo porque yo creo que había algo en la agenda de Josué que tenía que entender que el más importante era la agenda de Dios. Yo creo que había algo que el Señor tenía que hacer en Josué antes de tomar Jericó. Porque si no, quizás Josué iba a sentirse que él lo logró, que él logró su propia guerra, que él logró ganar su propia batalla. Y Dios tenía que tener claro que no se trataba de la batalla de Josué, sino de la batalla de Jehová. Por eso es que él se detiene y le dice, yo no estoy de tu lado ni del otro lado. Yo vengo con una agenda que es una agenda de Dios que tú deberías respetar y tú deberías honrar. No estoy de tu lado, Josué. El príncipe le dice que no tomará ningún partido. Y esto no era lo que necesitaba oír Josué, porque su corazón quizás se estaba desviando de su objetivo. Y muchas veces nosotros tomamos muy personal algunas cosas en nuestro caminar con el Señor. Y decimos, pero eso tiene que ser voluntad de Dios. Entonces el Señor me tiene que apoyar. Y Dios viene, y cierto, es voluntad de Dios. Esto es lo más difícil de entender. Es voluntad de Dios, pero Dios te dice, no lo voy a hacer porque tú quieres que lo haga, lo voy a hacer porque es mi voluntad. Y eso es una de las cosas más difíciles como hijos de Dios que entendamos. Por eso es que el Señor no le dice a Josué, Josué, no vas a conquistar Jericó. No le dice Josué ahora cambio de planes. No, el plan sigue siendo el mismo. Lo que yo quiero cambiar es tu corazón, Josué. Quiero que tú entiendas algo. Y es que no se trata de lo que tú quieres hacer, se trata de lo que yo quiero hacer. No se trata de que yo te apoye a ti, se trata de que tú me apoyes a mí. Porque es mi plan, es mi agenda. No es tu plan, no es tu agenda. Entiende eso. Puede ser que lo que se logre sea lo mismo, pero Dios cambia la visión. Dios cambia el propósito. Dios cambia la forma de pensar de Josué. A veces peleamos batallas de hombres, batallas personales. Y Dios en su infinito amor nos sale al encuentro como este ángel, como este príncipe del ejército. Y esa fue una interrupción súbita, pero buena. Y yo pienso que si yo fuera Josué quizás le hubiera dicho, pero Señor, yo quiero que tú tomes partido. Yo necesito que tú te pongas de mi lado. Yo necesito que tú me respaldes. Yo necesito que tú me digas, estoy contigo, Josué. Pero eso no era lo que Josué tenía que escuchar. Josué lo que tenía que escuchar era alguien que le diga, no se trata de tu batalla, se trata de mi batalla. Son mis planes, son mis propósitos, son mis deseos, es mi voluntad. Y puede ser que tú hayas entendido que es mi voluntad, pero la has tomado personal. Y el problema cuando tomamos cosas personales, ¿saben qué cosa es? Que nosotros después nos la creemos. Y empezamos, número uno, a sufrir, a luchar, a sudar, y cuando obtenemos lo que es voluntad de Dios, creemos que fue por nuestros logros y méritos. Por eso esta aclaración era tan importante, esta súbita interrupción. Cuando tú a veces estás en problemas con alguien, te has peleado con un hermano, te has peleado con una hermana, tú dices, Señor, ven y respáldame, muéstrale que yo estoy bien. ¿A quién no le ha pasado eso? Todos los días me pasa. Y Dios te dice, oye,
no estoy contigo ni estoy con él. Yo tengo mi propia agenda, yo tengo mis propios planes. Yo no voy a venir a justiciarte a ti. O sea, no se trata de la voluntad de Agustín, se trata de mi voluntad, la voluntad de Dios por encima de todo. Y esa es una de las cosas que tú y yo tenemos que entender para que de verdad podamos vivir, como la palabra dice, en el día de reposo. Podamos vivir de una forma confiada, sabiendo que finalmente no es mi pelea, no es mi batalla. No tengo por qué asumir yo responsabilidad del triunfo o la derrota de una batalla que es del Señor, porque es del Señor. Es que yo quiero que tú tomes partido, ¿no? Justo cuando pensaba que era su lucha personal, Josué, con sus sentimientos personales, su gloria personal y su fracaso personal o victoria personal, con sus métodos personales, viene Dios y le dice: Josué, se trata de mí, no de ti. No vayas a estar peleando, querido hermano, tus propias batallas personales. Y claro, puede ser que sea algo que sea de Dios. Puede ser que sea una promesa de Dios. Yo no estoy en ningún momento diciendo de que una batalla personal puede ser egoísta o pecaminosa. Estoy hablando de aquellas batallas personales que son correctas, que son de acuerdo a lo que Dios quiere. Puedes querer orar y decir: yo sé que el Señor quiere que yo rompa este vicio. Y es voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que es voluntad de Dios de que tú rompas un vicio. Claro que sí. Pero a veces lo haces tú personal. Y lo que sucede con esto es que de pronto tú quieres que Dios te respalde a ti y que Dios te muestre que está contigo en tu plan. Y cuando tú tienes la victoria, tú te sientes que tú lo hiciste por tus propios méritos. Y cuando fracasas, piensas que tú eres un fracasado. Y lo que Dios quiere es decirte: mira, ¿sabes qué? Mientras tú estés conmigo, no yo contigo, tú conmigo, es que se va a hacer mi voluntad y va a funcionar. Porque era voluntad de Dios, amén, que se conquiste Jericó. Para algunos esto puede ser simplemente un recordatorio, ¿no? No se trata de tus batallas, sino de lo que Dios quiere que hagas. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere que hagas? Y no solamente qué es lo que Dios quiere que hagas, sino en qué forma quiere Dios que lo hagas. ¿En qué tiempo quiere Dios que lo hagas? ¿Con quién quiere Dios que lo hagas? No solamente es qué, sino muchas otras cosas. Acompáñame a Éxodo capítulo 32, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Vamos a hablar sobre Moisés, el padre espiritual de Josué, ¿no? Una historia similar aquí. Dice la palabra, ¿se acuerdan ustedes de la famosa historia del becerro de oro? El pueblo dice que estaba desenfrenado, eso lo vamos a leer ahorita. Moisés tardaba en el monte en recibir las instrucciones de Dios. De pronto, ya conocemos la historia, el pueblo dice que empezó a anhelar algo más visible porque no pudo esperar. Y Aarón consintió en eso, ¿no? Luego Aarón le da la excusa a Moisés de que la gente simplemente pues dio su oro y lo lanzaron en una paila y salió una escultura linda de un becerro, por azar, ¿no? Por casualidad. Y el pueblo estaba desenfrenado, dice la palabra, ¿no? Y miren lo que sucede cuando Moisés baja y ve esta situación, este cuadro, versículo 25, Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Esta fue una pregunta parecida, ¿no?, a lo del el capitán del ejército, ¿no? Bien parecida. Porque él dijo: yo estoy por Jehová, yo no estoy por ti ni por el otro, yo estoy por Jehová. El Señor tiene su plan, el Señor tiene su agenda, el Señor tiene su deseo. Y Moisés, viendo este desenfreno, hace una pregunta. ¿Saben qué? Y esto muchos pastores, Pastor William, Pastor Carlos, entendemos que a nosotros quizás nos tienta el decir: ¿quién está conmigo? ¿No? Cuando la gente se va de la iglesia, ¿quién se queda conmigo? Cuando deberíamos decir: ¿quién está por Jehová? Porque eso fue lo que hizo Moisés. ¿Quién está con Dios? No es quien me apoya, no es quien me da la razón, no se trata de dos bandos, se trata de uno solo, el de Dios y el otro, ¿no? Y Moisés hizo esa pregunta y me encanta esa pregunta porque eso es lo que todo siervo de Dios, todo pastor, todo hombre de Dios tiene que entender, que nosotros estamos por el Señor, no por nosotros. Nosotros no hemos creado una denominación, una iglesia o una iglesia
Es la iglesia de Dios. Y si estás actuando bien, correctamente, en la voluntad de Dios, los que están por Dios se quedarán. Así de simple. Moisés pudo haber hecho la pregunta, oye, ¿quiénes creen que yo soy el patriarca acá? Pero no hizo esa pregunta. ¿Quién está por mí? Tampoco hizo esa pregunta. Hizo, ¿quién está por Jehová? Y vuelve otra vez este énfasis más adelante con Josué, cuando viene el capitán del ejército, de Jesús mismo, y le dice, Josué, aquí se trata de quién está conmigo. ¿Estás conmigo, Josué? ¿Entiendes que esta es mi batalla, no tuya? ¿Entiendes que no se trata de tu propia vendetta, que tu propia venganza personal? Se trata de mi gloria, de mis planes, de mis deseos. Oh, claro, en el camino el Señor nos bendice. El Señor responde a nuestras oraciones, el Señor nos sana, nos provee, nos da un aumento, nos da un trabajo, nos da salud, restaura nuestros hogares. Sí, todo eso es añadidura. Pero Dios tiene un plan que va por encima de las añadiduras. Y viendo Moisés, dice, ¿no?, que el pueblo estaba desenfrenado, hizo una pregunta. ¿Quién está por Jehová? Y luego dijo, júntese conmigo, ¿no? Podríamos hablar mucho sobre eso, no tenemos todo el tiempo, pero básicamente lo que él dijo es, yo quiero saber quién va a tomar la bandera del Señor. Y si tú tomas la bandera del Señor, entonces te juntarás conmigo porque yo también tengo la bandera del Señor. Y ahí dice que se unió la tribu de Leví, ¿no? Qué interesante, de verdad. Él no dijo, ¿quién me da la razón? Aunque tenía la razón, ¿me entienden? O sea, él no dijo, ¿quién me va a seguir? Porque yo estoy en lo correcto, aunque sí estaba en lo correcto. La perspectiva siempre será quién está por Jehová. ¿Peleamos por Dios o peleamos por nosotros? No estoy hablando de por qué pelear, o sea, el objetivo por el que peleamos. Porque claramente el objetivo tiene que ser voluntad de Dios. Pero la pregunta es qué hay en nuestro corazón respecto a cómo lo llegamos a obtener. Espero ser claro y no estar confundiendo a los hermanos, de verdad. Con este príncipe en pie de guerra, porque estaba con la espada desenvainada, estaba listo para pelear, hermano. Dios quiere pelear, es verdad, pero tú debes entender una cosa, y es que Pablo decía, tienes que pelear la buena batalla, no pelear por pelear. Hay una buena batalla, que es la batalla de la fe. La palabra dice que no luchamos contra carne y sangre. La palabra no dice que peleamos cualquier batalla, peleamos una batalla que es de Dios. Y cuando vemos la victoria es de Dios. Y cuando se trata de aplaudir, le aplaudimos a Dios, porque es su batalla. Nosotros nos unimos a esa batalla. Y puede ser que Dios te haya encargado a ti dirigir a un cuerpo, a un grupo de personas, a un ministerio. Pero finalmente, si esto no es voluntad de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Es tu propia batalla. Hay peleas mucho más importantes que tener la razón en una discusión. O que le vaya mal al que te ofendió. Señor, que le vaya mal a este que me deseó lo malo, que me insultó. Esa es tu guerra, esa es tu batalla personal. Dios dice, mía es la venganza. O sea, Él se va a encargar de hacer justicia contra aquellos que te ofendieron. No es tu guerra, no es tu batalla. Incluso, más importante, es que es que tú apoyes lo que Dios quiere hacer, no que Dios apoye lo que tú quieres hacer. No sé si me están entendiendo. Más importante que Dios te respalde en tu decisión o que Dios te apoye en tu guerra, es que tú respaldes a Dios en su decisión y en su guerra. Este príncipe del ejército quería enseñarle a Josué que lo más importante es que Dios juegue de tu lado. Que Dios juegue de tu lado es que tú juegues del lado de Dios. Más importante de que Dios esté en tu equipo es que tú estés en el equipo de Dios. ¿Entienden la diferencia? Porque el resultado es el mismo. Estamos en el mismo equipo. ¿Entienden, no? O sea, no es el punto de que estamos jugando en el mismo equipo. La pregunta es, ¿cuál es mi perspectiva respecto a eso? ¿Cómo pienso yo? Si tú eres un futbolista promedio, mediocre, y no sé, Messi está en tu equipo, ¿tú qué dirías? ¿Messi me ayuda o yo lo ayudo a Messi? ¿No? Ninguno diría yo lo ayudo a Messi.
Messi me ayuda. Todos tendríamos que ayudarlo a Messi, por una razón muy simple. Él es la estrella, yo no. Lo mismo sucede cuando hablamos, guardando obviamente las distancias, respecto a Dios peleando nuestras batallas. O sea, ¿es acaso Dios de mi lado o yo del lado de Dios? Eso es lo que tenemos que entender, porque el ángel detuvo la historia y dijo, no puedes conquistar Jericó así. No puedes. Tienes que entender algo y lo tienes que entender con claridad. No es tu batalla. Yo no peleo por tus derechos. Yo no soy Martin Luther King. Yo soy Dios. Tengo mi agenda, mis planes. Y tú te alineas con los míos. Yo sé que suena bien, quizás hasta tirano, ¿no? Autoritario. Pero yo no sé cuántos de ustedes saben que existe un término que describe a Dios que se llama soberano. O sea, que quiere decir que Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. No, Él no es Papá Noel. No, Él no es el niño Manuelito. Él es Dios, sentado en el trono. Él habla y se cree el universo. Así que cambiemos un poco nuestra perspectiva, porque quizás hasta que no cambiemos nuestra perspectiva no vamos a poder conquistar Jericó. Quizás hasta que Josué no entendió que se trata de la pelea de Dios y él no está en ningún bando, no está de tu bando. Hasta que él entendió eso, fue que él entonces pudo conquistar Jericó. Y yo me pregunto cuántas conquistas no nos faltan todavía. Y Dios está esperando porque Dios se toma su tiempo, Dios no está apurado. Porque Él quiere que tú conquistes Jericó a la manera correcta. Y le des la gloria a Él. Porque es su batalla, no la tuya. A Josué, Dios no le cambió la batalla. Dios no le cambió las circunstancias. Escuchen, Dios no le dijo, Josué, como tú no estás entendiendo mucho de qué se trata, te voy a cambiar de batalla. Te voy a dar una batalla más chiquita primero. El Señor mantuvo su agenda y le dijo, lo que sigue en la agenda sigue siendo Jericó, Josué. Pero algo va a cambiar, tu enfoque va a cambiar. Tu visión tiene que cambiar. La batalla es la misma. Y muchas veces Dios no nos cambia nuestra batalla, lo que nos cambia es nuestro enfoque, para que entendamos de qué se trata nuestra batalla. Que no es personal, es de Dios. Nosotros colaboramos, nosotros servimos, nosotros somos útiles para Dios. Es su agenda, es su plan, es su propósito, son sus metas. Nosotros somos colaboradores. A veces queremos que Dios destruya a nuestros enemigos, ¿no? De una. No, Señor, mándales un rayo, no sé, ¿no? Destrúyelos. Mi suegra, ¿no? A veces queremos que Dios se ponga de nuestro lado respecto a un capricho o una postura que decimos, Señor, pero yo sé que esta postura es tuya. Tú tienes que respaldarme y tienes que hacer que el otro cambie su postura, porque yo sé que mi postura es la correcta. Aparece otra vez el capitán con su espada desenvainada. Ya, ¿de qué lado estás? De ninguno. Yo estoy del lado de Dios. Yo me encargo de que se haga la voluntad de Dios a la manera de Dios. Y que tu visión cambie respecto a tus caprichos, a tus cosas personales. A veces queremos que Dios se ponga de nuestro lado y apruebe todo lo que queremos hacer. Y de pronto Dios te dice, no estoy para eso. Estoy acá para que entiendas que Dios tiene su propia agenda, sus planes, sus pensamientos, que son mejores, como dice la palabra. Y es que cuando nuestra visión, queridos hermanos, cambia, estamos capacitados para esta batalla y otras. Pero si no cambiamos nuestra visión, no estamos ni siquiera capacitados para esta batalla. Por eso es que cuando Dios cambia tu forma de ver las batallas, te prepara para esta y otras más. Porque si aprendiste a darle gloria a Dios en esta batalla, a depender de Él, a entender que Él no está para satisfacer tu capricho o tus deseos o para tomar partido en tu equipo, sino que Él está para poder hacer su agenda con tu ayuda, entonces las siguientes batallas las podrás vencer con más facilidad porque entiendes el principio. Por eso es que Dios no cambia tu batalla, cambia tu visión. Cambia tu visión y todo lo demás cambia. Es la batalla que Dios quiere que pelees. Es la batalla en la que Dios quiere que tengas victoria, pero debes cambiar tu perspectiva. Debes cambiar tu visión. Quiero terminar, voy a invitar a los músicos para terminar.
Y les pido que se pongan de pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes han leído ese salmo? No lo vamos a leer, lo vamos a recordar. Que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Algunos quizás me dicen, pero pastor, ¿a qué te estás refiriendo? Entonces, acabas de predicar completamente lo contrario de lo que dice ese salmo. No, no, no. Creo que no entendemos ese salmo más bien. Pónganse de pie, por favor. Creo que no me escucharon la primera vez. Creo que no estamos entendiendo lo que dice el salmo. El salmo dice, deleítate en el Señor. No, a mí, yo recuerdo, un pastor me enseñó esto. Me dijo que ese salmo lo que quiere decir es cuando en realidad el Señor sea tu deleite. Cuando tu corazón se deleita en Él y tu deseo es Él, entonces Él va a conceder ese deseo, que es Dios. Porque no hay forma de que tú te deleites en Dios sin que en tu corazón lo ames y Él sea tu deseo. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes de verdad pueden aceptar este desafío de simplemente decir, Señor, quiero deleitarme en ti, en tus planes, en tus deseos, en tu voluntad, no la mía, sino la tuya? Jesús mismo nos enseñó eso cuando estaba quizás sufriendo, cuando estaba quizás luchando con el tema de la muerte que iba a sufrir, y dice, te ruego que si puede pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo a veces me pongo a pensar en cuántas cosas podemos hacer diciendo que es voluntad de Dios, cuántas cosas podemos hacer creyendo que es la batalla correcta. Y voy a leerles una frase que ya le he dicho hace un tiempo, pero de verdad es una frase que marcó mi vida. Alguien dijo una vez, no me asusta fracasar en lo que sé que es lo que Dios quiere, pero me aterra el tener éxito en lo que Dios no quiere. Piensen, no me asusta, porque ¿saben qué? A veces tropezamos y nos levantamos porque así somos los justos, ¿no? Justo vuelve a levantarse. El Señor está con nosotros, nos da la mano y nos levantamos. Estamos peleando, estamos luchando, estamos buscando la voluntad de Dios, estamos trabajando con Él en sus planes. Y sí, a veces hay problemas, y claro, a veces hay bajas, a veces nos torcemos el tobillo, a veces nos golpeamos, a veces nos golpean el brazo, a veces nos miran mal, a veces nos insultan. Bienvenidos a la familia de Dios. El camino es cuesta arriba. No sé si te dijeron otra cosa, pero te mintieron. Es un camino difícil. Pero él decía, a mí no me asusta que cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, fracaso. Porque me vuelvo a levantar y Dios sigue conmigo y me impulsa a seguir haciéndolo. Pero imagínense ustedes tener éxito en lo que nunca fue voluntad de Dios. Lo lograste, bravo, ¿para qué? Entonces el ángel, el príncipe del ejército, se levanta y dice, yo estoy acá, no por ti, no por tus enemigos, estoy por mí, estoy por mi agenda y estoy listo porque estoy con la espada desenvainada. ¿Cuántos quieren ver al Señor así, obrando en las circunstancias que te ha encomendado, con la espada desenvainada? Moisés decía, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y la pregunta no era quién está por su propia agenda, quién está por su propio plan, porque mucho hablamos de nuestros planes y nuestras metas, pero quién está por Jehová, quién está por la agenda de Dios, quién es capaz de poner a un costado su propia agenda para poner la agenda de Dios ahí, lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Vamos a terminar con este cántico que yo me imagino que cuando Josué adoró al príncipe del ejército de Jehová, debe haber dicho cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. De verdad que opaca todo lo demás, oscurece todo lo que pueda atreverse a estar cerca de Él. Es como cuando tú tienes un papel y lo acercas al fuego, no tiene que tocar el fuego para prenderse, a veces de lejos nomás se prende, ¿no? Así tenemos que traer nuestra agenda al fuego de Dios, que se prenda, no importa. Igual mejores son los planes de Dios, no perdiste mucho, más bien ganas. Amén. Vamos a cantar al Señor. Gracias.